Hola, mi nombre es Martín Merlín y junto a mi equipo que se conforma por Andrea Rojas. Mucho gusto, soy Ana Falcón y soy estudiante del tronco común de Arquitectura y Diseño. Hola, mi nombre es Mariana Díaz, estudiante de Tronco Común de Arquitectura de la UABC. Hola, mi nombre es Everardo Ibarra. Mi nombre es Yael Alberto Serrano Vizcarra. te vamos a platicar sobre nuestra investigación. Contenido de la investigación. Introducción. Antecedentes y problemática. Justificación. Beneficios potenciales. Hipótesis. Objetivos, tanto generales como específicos. Metas. Marco teórico. Y cronograma de actividades. Buen día, compañeros y maestra. Espero que todos se encuentren muy bien. En la sesión de hoy abordaremos un tema que es de suma importancia. Esto debido a que nos afecta a todos como sociedad, y no solo eso, también afecta a nuestros suelos. Dicho tema se vincula con el impacto que tienen los sismos en nuestra entidad. El tema es el siguiente: medidas de prevención para minimizar daños en la infraestructura en la zona urbana de Ensenada, Baja California, provocadas por sismos. Muy bien, a continuación me gustaría compartirles algunos de los factores que intervinieron en la identificación del problema. Esto debido a que son aspectos en los que se requiere indagar un poco para comprender y analizar mejor la situación que se pretende investigar. Muy bien, para comenzar, población. De acuerdo con un censo realizado por el Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial, mejor conocido como CEMBI, se registró un índice de población de más de 500,000 habitantes en Ensenada, Baja California, en lo que resta de la última década. Si bien es un hecho que si un terremoto llegara a ocurrir en una zona tan poblada, las consecuencias pueden resultar catastróficas. Es decir, a mayor población, mayor vulnerabilidad existe. Por esto se recomienda que hospitales y escuelas se construyan en zonas seguras. Ensenada, Baja California es una ciudad que está en constante incremento. Aumenta la población, al igual que aumenta el riesgo para estos habitantes. Pasando al siguiente factor: infraestructura. Considerar las condiciones topográficas, los tipos de suelos, así como evitar las construcciones en laderas que carecen de estabilidad es importante, ya que aumentan el factor de riesgo de quienes habitan en ellas, principalmente cuando se trata de casas en estas laderas tan inestables, ya que los sismos incluso de 5 grados en escala Richter pueden resultar con consecuencias significativas para estas edificaciones en territorios que carecen de esta estabilidad. Pasando al siguiente punto: zona geográfica. De acuerdo con el Sistema Estatal de Protección Civil de Baja California, los 5 municipios se encuentran en zona ya sea de alto o de muy alto riesgo, ubicando a la capital, Mexicali, en la zona como la que posee mayor riesgo por actividad sísmica, mientras que los otros 4 municipios, Tecate, Ensenada, Mexicali y Playas de Rosarito, se encuentran en zona de alto riesgo. Pero enfocándonos ya en Ensenada, un territorio que abarca más de 52,000 kilómetros cuadrados de superficie, y como ya se mencionó, se encuentra en zona de actividad sísmica activa. Se destacan las siguientes fallas geológicas debido a la proximidad que estas tienen con esta ciudad. Está la falla de Agua Blanca. El CICESE ha estudiado esta falla por más de 40 años, sin embargo, no ha mostrado actividad. En el caso de la falla de San Miguel, Vallecitos y Calabazas, también presentan esta proximidad a la ciudad. La falla de San Miguel no presentaba actividad sísmica, pero lo hizo en el año 2013. También está la falla de Tres Hermanos. Esta se ubica al noroeste de Ensenada, Baja California. Desafortunadamente, hemos podido percibir eventos que nos demuestran en qué zona estamos viviendo. La carretera Tijuana-Ensenada es el ejemplo más conocido,
ubicada en la falla de San Miguel. Previo a la construcción de esta, se conocían tanto los riesgos como las características que ésta representaba. Sin embargo, el proyecto siguió adelante por el atractivo turístico que éste generaba. Fue una mala idea. El constante mantenimiento que se le tiene que dar, la afectación de casas cerca de esa zona y la ya tan conocida caída de esta misma en el año 2013 nos demuestran el poder que la Tierra tiene sobre estas llamadas fallas geológicas. Al encontrarnos en una ciudad con un constante movimiento, las edificaciones se van dañando a mediano y a largo plazo. Es por ello que se ha recomendado 1. Aumentar la rigidez de los elementos estructurales y disminuirla en los elementos no estructurales. Pero esto nos lleva a la pregunta de ¿qué es la rigidez? La rigidez es la propiedad que hace que un material pueda soportar cargas sin deformarse. Y un elemento no rígido, por el contrario, es aquel que al aplicar cierta fuerza se puede romper, que es decir, se deforma. 2. Ubicar los pesos más grandes en las zonas inferiores de las construcciones y por el contrario, los más livianos arriba. Una alternativa utilizada en grandes construcciones es el sistema de amortiguación de masa. Funciona parecido al amortiguador de un automóvil. El movimiento de la Tierra genera una fuerza hacia una dirección y lo que este amortiguador hace es generar otra en la dirección contraria. Esto hace que se repelan y reduzca exitosamente los daños a la estructura. Ya se han implementado en otros edificios de grandes magnitudes que se encuentran en la ciudad de Nueva York. 4. Es importante la preparación personal, tener documentos importantes con un acceso muy fácil y estarse preparados con otro tipo de protocolos para poder actuar de manera rápida y segura ante estos sismos. Y por último, se recomienda construir con material de ladrillo resistente, debido a que estos presentaron mejor rendimiento en las esquinas por los refuerzos que ahí llevan. El problema de este último es que en México se opta por una mano de obra, una construcción barata y rápida que es segura y al precio justo, creando viviendas con una alta sensibilidad. Estar preparados ante cualquier tipo de desastre natural es de gran relevancia y sobre todo de un sismo, por los antecedentes que han ocurrido no solo en esta ciudad, sino en todo el país. Nadie está exento de ello, a menos que se tengan todas las medidas de seguridad para ello. Aquí estamos hablando de vidas humanas, no es un juego y tienen que ser tratadas como tales. Como antes ya se mencionó, entre más grande sea la población, más grandes serán los daños. Y Ensenada cada día crece y crece y crece. Así que representa un gran peligro para nosotros como población. Las construcciones de Ensenada no están exentas de sufrir daños graves o llegar al colapso funcional o estructural como consecuencia de desastres, puesto que Ensenada está ubicado en zonas que corren un alto riesgo sísmico. Es evidente la falta de planificación que se tiene en muchas zonas de alta sismicidad y en consecuencia la poca capacidad de reacción frente a estos eventos que aún no hemos experimentado. Y así, esta vulnerabilidad estructural es la que puede comprometer la vida de los ocupantes de las construcciones. Lamentablemente en México, la aplicación de las normas sismo resistentes en las construcciones no han sido efectivamente aplicadas, por lo que estamos en una situación que debe ser corregida total o parcialmente con el fin de evitar pérdidas económicas y sociales.
Uno de los beneficios potenciales es la reducción importante desde el punto de vista de impacto ambiental, gracias a la reducción de materiales estructurales que, además de que contaminan, agotan los recursos naturales no renovables. Se generará una respuesta sísmica ante estos eventos, salvaguardando así la salud y vida humana. Como sabemos, las edificaciones pueden ser afectadas por un amplio espectro de fenómenos naturales como son sismos, huracanes, deslizamientos, inundaciones o de origen antrópico, como lo son incendios, escapes de gas, explosiones, entre otros. Hacemos énfasis en el problema sísmico, debido a que si se logra reducir sus efectos directos o indirectos, prácticamente se está reduciendo el riesgo que pueden causar otros fenómenos cuya acción es normalmente menor que la de un sismo. Con estas medidas implementadas nos orientaremos al uso y aprovechamiento máximo de las tecnologías y avances de cada momento, encaminado por una normativa vigente fortificada con la aplicación de sistemas constructivos innovadores. Finalmente, se generará un trabajo de responsabilidad social dentro de la práctica mexicana, al mitigar de gran manera el impacto sísmico. Les voy a compartir 3 temas que son muy importantes en la definición de nuestra propuesta. Primero, me gustaría plantearles 2 hipótesis que son unas suposiciones, donde la primera nos dice que las medidas de prevención en cuanto a los factores de diseño, materiales y normativa son conocidas por las personas involucradas en el ámbito de la construcción. Esta hipótesis se acepta si efectivamente las medidas de prevención son conocidas por los responsables de las construcciones de la infraestructura, como pueden ser los ingenieros, los arquitectos, los diseñadores, las constructoras y entre otros. De igual manera puede rechazarse si las medidas no son debidamente conocidas por los involucrados. Existe la posibilidad de que las medidas sean conocidas pero no sean implementadas de la manera correcta. Otra cosa que es muy importante destacar es que no se sabe si existe una normativa para el estado de Baja California. La segunda hipótesis nos habla no solo de que las medidas sean conocidas, sino de que puedan ser implementadas en el estado de Baja California. Esta hipótesis puede aceptarse siempre y cuando estas medidas puedan ser implementadas en las construcciones de Ensenada. En esto influyen varios factores, como lo son la disponibilidad de materiales, los presupuestos de obra y las normativas vigentes. De igual manera, esta hipótesis puede ser rechazada. Es así cuando las medidas que son propuestas como soluciones no pueden ser implementadas en las construcciones de la zona. Hay algunas que pueden que sí sean implementadas y otras que no. Que algunas de estas medidas ya estén siendo implementadas, pero es muy importante que quienes se encargan de esto sean expertos y que se estén implementando de la forma correcta. Y ahora, dejando un poco de lado esto, me gustaría hablarte un poco sobre el objetivo de nuestra propuesta. Nuestro objetivo principal es implementar las medidas de prevención para minimizar los daños en la infraestructura de Ensenada, daños que son provocados por sismos de gran magnitud. Y dentro de esto que te comenté, quizás te preguntes, ¿cuál es nuestro papel aquí? Bueno, llegar a la población estudiantil. Para ser más específica, compartir infografías sobre la importancia de las medidas de prevención personal que puedes tomar en caso de un sismo, así como hacer énfasis en tus compañeros y conocidos de que deben de contar con un plan de emergencia en caso de un sismo, ya sea ubicar zonas seguras en sus casas o tener los documentos a la mano. Es muy importante hacer conciencia a los estudiantes, ya sea de nuevo ingreso o próximos a egresar de carreras que estén relacionadas con la construcción de la infraestructura, sobre la importancia que es implementar estas medidas en sus obras. Por mi parte, también me gustaría comentarles sobre la meta de nuestra investigación, la cual es destacar las medidas de prevención que existen para minimizar los daños en la infraestructura en la zona urbana de Ensenada. Pretendemos analizar si las medidas de prevención son conocidas por las personas que laboran en el ámbito de construcción de edificios,
De igual manera, destacar la importancia de implementarlas en la construcción de Ensenada, ya que Ensenada está ubicado en una zona de alto riesgo en cuanto a actividad sísmica. Hola, yo soy Mariana Díaz y les voy a hablar sobre el marco teórico de nuestro trabajo, comenzando por lo que son los sismos. Primero es necesario saber que nuestro planeta está conformado por capas y lo más superficial recibe el nombre de corteza terrestre. Está dividida en fragmentos rígidos, los cuales se llaman placas tectónicas, y sabemos que están en constante movimiento gracias a la teoría de tectónica de placas. Los sismos son fenómenos que ocurren por los movimientos o rompimiento de la corteza terrestre y causan vibraciones u ondas, los cuales varían en intensidad, duración y dirección, y pueden ser percibidos como balanceos o sacudidas. En México existen dos tipos de movimientos que causan sismos. El primero de ellos es subducción. La subducción es cuando una placa tectónica se posiciona debajo de otra y ésta se hunde. Estos movimientos son apreciables en las costas de Jalisco y de Chiapas. El otro movimiento es el desplazamiento lateral, que es cuando una placa se mueve lateralmente con respecto a otra, generando zonas de falla o rompimientos, lo cual ocurre en Baja California. Las vibraciones reciben el nombre de ondas sísmicas y existen diferentes tipos dependiendo de su duración, intensidad y dirección. Las primeras de las que voy a hablarles son las ondas P. Las ondas P son ondas internas que se propagan en todas direcciones y lo que hacen es que la roca se comprime y se expande con respecto a la dirección o a la trayectoria que lleva el movimiento. Además, también pueden ser transmitidas por líquidos o en la atmósfera. Después encontramos las ondas S, las cuales son un poco más lentas que las ondas P y causan movimientos laterales con respecto a su trayectoria. Existen otros dos tipos, las cuales son ondas superficiales. La primera de ellas es llamada ondas Love y son muy similares a las ondas S, solo que su movimiento únicamente es horizontal, y las ondas Rayleigh, las cuales sus movimientos son verticales. La ubicación geográfica de nuestro país lo hace una zona vulnerable a los sismos. Es por esto que es necesario tomar medidas. La primera medida que debemos tomar es informarnos. No podemos evitar los movimientos de la corteza terrestre, por lo tanto no podemos evitar los sismos, pero sí podemos hacer algo al respecto. Ahora voy a hablarles sobre la infraestructura. La infraestructura son todas aquellas estructuras físicas u organizativas, redes o sistemas que permiten que un país, ciudad u organización funcione de forma correcta, y existen dos tipos. La infraestructura física, que son todas aquellas instalaciones que permiten que la ciudad funcione brindando servicios, y la infraestructura social y económica, que son los espacios de salud, recreativos y educativos. Ahora existen múltiples factores que pueden hacer que la infraestructura reciba daños, tales como son uso de materiales inadecuados, un mal diseño y no seguir las normativas de construcción. Ahora, si hablamos específicamente del caso de los sismos, los daños que va a recibir la infraestructura dependen de la intensidad del sismo y de la cercanía que tenga del punto de origen. Es por esto que hay algunos sismos que apenas son perceptibles, mientras que otros son catastróficos. Específicamente en el caso de las ondas sísmicas, las primeras en llegar son las ondas P, las cuales causan que las paredes y los vidrios vibren. Unos segundos después llegan las ondas S, las cuales con movimientos verticales u horizontales causan los daños a la infraestructura y a los edificios. Ahora sabemos que si la infraestructura de un país o una ciudad se ven dañados, esta ciudad se detiene y no puede funcionar correctamente. Es por esto que es importante intentar evitar los daños usando materiales adecuados, usando buenos diseños y siguiendo las normativas de construcción vigentes. Ahora, el siguiente tema son las medidas de prevención, y voy a comenzar explicando que en las zonas que son vulnerables a eventos como los sismos existen reglamentos para las construcciones. Estos reglamentos incluyen medidas estrictas sobre seguridad y planeación y deben ser ejercidos por personal calificado, los cuales generalmente son equipos multidisciplinarios compuestos por expertos en planeación, diseño, urbanismo, arquitectura e ingeniería. Las edificaciones deben de estar diseñadas de forma que resistan un sismo y permanezcan como una unidad íntegra. Está comprobado que actualmente esto es posible siempre y cuando se sigan las normativas y se usen sistemas constructivos novedosos. Algunos sistemas constructivos novedosos que sugiere Science Esteban que podría usarse, puesto que han mostrado resultados favorables en otras partes del mundo como Japón, Estados Unidos y Europa, son el sistema de aislamiento de base.
tiene la finalidad de proteger las estructuras frente a la destrucción provocada por los sismos, reduciendo los movimientos de la construcción. Otra es los amortiguadores de masa. Integra este sistema, reduce el movimiento de los edificios y consta de un péndulo que se mueve de forma horizontal opuesta al edificio. Otro es el amortiguador de líquido integrado, muy similar al sistema de aislamiento de masa, brindando un amortiguador indirecto al sistema con el líquido y mejorando el sistema estructural. Los países desarrollados implementan sistemas constructivos novedosos para contrarrestar, prevenir o mitigar los daños causados por los sismos. El contar con estos sistemas puede ser algo complicado para un país en vías de desarrollo como lo es México. Sin embargo, la ciencia y la tecnología avanzan a diario, por lo que seguramente se pueden aplicar algunas alternativas. Los desastres naturales como los sismos pueden ocurrir a cualquier momento, así que más vale estar prevenidos, preparados y evitar pérdidas de vidas humanas y económicas, porque los daños de la infraestructura podrían resultar catastróficos para un país como lo es México. Ubicación y características. La República Mexicana se encuentra situada en una zona riesgosa sísmica. Las normativas vigentes en la construcción en la ciudad de Ensenada, de acuerdo a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, por su sigla SIDUR, las cuales contienen información y reglamentación relacionada con las medidas de construcción de infraestructura en zonas vulnerables por los sismos, son el Reglamento de Ley de Edificación del Estado de Baja California, el Reglamento de Ley de Edificaciones para el Estado de Ensenada, Baja California. Los reglamentos mencionados están vigentes por la ciudad de Ensenada, sin embargo, ¿quién garantiza que realmente se esté aplicando o que la información que contienen es bien conocida por las personas involucradas en el diseño y construcción de la infraestructura? Es necesario que esta información sea difundida y aplicada al pie de la letra, por lo que haría falta la evaluación por parte de expertos calificados. La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicas más activas del mundo. Está dentro del área conocida como el Cinturón Circunpacífico, donde se concentra la mayor actividad sísmica del planeta. Ensenada se encuentra en la zona D o de alto riesgo, que es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia del sismo es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. A pesar de que la ciudad se encuentra en la misma altura del mar, se ha extendido hasta los cerros y montañas que lo rodean. Su sistema orográfico comprende dos grandes sistemas de topoformas, la Sierra de San Pedro Mártir y la Sierra de Juárez, donde se localizan los puntos más elevados no solo del municipio, sino también del estado. Las normativas en Ensenada. Las normativas vigentes para la construcción en la ciudad de Ensenada, de acuerdo a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, por sus siglas SIDUR, las cuales contiene información y reglamento relacionada a las medidas para la construcción de infraestructura en zonas vulnerables por los sismos, son Reglamento de la Ley de Edificación del Estado de Baja California, Reglamento de la Ley de Edificación para el Estado de Ensenada, Baja California. Los reglamentos mencionados están vigentes para la ciudad de Ensenada, sin embargo, ¿quién garantiza que realmente se está aplicando o que la información que contiene es bien conocida por las personas involucradas en el diseño y construcción de la infraestructura? Finalmente, te mostraré nuestro cronograma de actividades en el que establecimos los tiempos en el que se desarrolló este proyecto. La primera actividad fue la introducción. Tomó mediodía el 11 de noviembre. La segunda actividad que se llevó a cabo fue justificación.
Tomó un día entero de trabajo, del 7 de noviembre al 8 de noviembre. La tercera actividad que se llevó a cabo fue la hipótesis. Tomó mediodía el 8 de noviembre. Al día siguiente se llevó a cabo la cuarta actividad, objetivos. Llevó mediodía de trabajo el 9 de noviembre. La quinta actividad, metas. Llevó mediodía de trabajo el 9 de noviembre. Al día siguiente se llevó a cabo la sexta actividad, el marco teórico. 3 días de trabajo con esa actividad, del 10 de noviembre al 12 de noviembre. Al día siguiente, la séptima actividad, el cronograma. Tomó mediodía de trabajo, el 13 de noviembre. Finalmente, la última actividad, referencias bibliográficas, tomó mediodía del 13 de noviembre.